Muchas gracias. Buen día, con el permiso de la mesa, compañeras diputados, medios de comunicación y diferentes plataformas por las que nos siguen. Muy buenos días. Quien suscribe: Jorge Caballero Román, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en términos de lo dispuesto en los artículos 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan el párrafo cuarto al artículo 1391, los párrafos segundo y tercero al artículo 1392, así como el párrafo tercero al artículo 1393 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en consideración con lo siguiente. Exposición de motivos. La impartición de justicia encargada por el Estado al Poder Judicial no resulta tarea fácil. La creación de tribunales que sean expeditos, eficaces y confiables obedece a la prerrogativa consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es garantizar y preservar la calidad y efectividad de la impartición de justicia. El papel que juegan los órganos jurisdiccionales al emitir sus resoluciones ante la sociedad exige que las mismas sean emitidas de forma clara, precisa y congruente, de tal forma que el juzgador debe allegarse de medios de convicción para conocer la verdad. La aplicación de la informática judicial permite que sea posible a través del registro de audio y video de las audiencias, en virtud de que produce seguridad en las actuaciones e información al garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a quienes tuvieron derecho a ello. Lo anterior nos permite reflexionar acerca de los beneficios que ofrece el uso de las nuevas tecnologías al coadyuvar de manera positiva en la emisión de fallos. De entre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de cualquier demanda, requiere que sea dirigida a un órgano del Estado revestido de jurisdicción. La función jurisdiccional instituida por el Estado a través de la creación de órganos jurisdiccionales permite que los particulares, en ejercicio del derecho subjetivo, formulen y hagan valer sus pretensiones, actividad que debe desenvolverse de forma ordenada y eficaz para lograr la resolución del conflicto. La función soberana del Estado encomendada a los jueces tiene su límite. La determinación de competencia se justifica al establecer que la tarea de dictar el derecho presenta diversas exigencias, que no es posible que todos los jueces de un sistema judicial sean igualmente aptos para conocer de ciertos asuntos. Establecer criterios de competencia obedece a la división de trabajo para garantizar celeridad y eficacia en los asuntos judiciales, motivo por el cual la labor jurisdiccional se divide en materia familiar, civil, penal, laboral y administrativa, entre otras. Valor o cuantía económica del negocio, grado y territorio. En la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha 19 de febrero del año 2009, se publicó lo relativo al juicio oral en materia familiar. En él se estipulan las controversias que se podrán desahogar mediante dicho procedimiento, como lo son cuestiones relativas a alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia, divorcio, las relativas al estado civil de las personas, petición de herencia, después de la adjudicación respectiva, exceptuando las controversias relacionadas con el derecho sucesorio. Ante el registro de audiencias, el artículo 5.18 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México menciona que las audiencias se registrarán en video, audiograbación o cualquier medio apto a juicio del juez para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieran derecho a ello. Para fines didácticos e ilustrativos de nuestro trabajo legislativo, enunciaré los principios que rigen el procedimiento oral en materia familiar, así como también el papel que juega el registro de las audiencias en el procedimiento. Inciso A. El principio de la oralidad, cuya finalidad es suprimir la forma escrita de los actos procesales. El artículo 5.9 de la legislación en comento establece que las peticiones de las partes se formularán oralmente durante las audiencias. Este principio garantiza la expresión verbal en el proceso, no obstante de la demanda, la reconvención y contestación a esta, así como el ofrecimiento de pruebas, se debe realizar de forma escrita y la resolución que le recaiga. Sin embargo,
Durante el desahogo de las audiencias, el juez proveerá oralmente. La función que tienen las audiencias videograbadas en los actos procesales permite que se verifique la petición de las partes, así como el actuar del juez al momento de dirimir y llevar el control del procedimiento. La parte central del proceso oral es precisamente las audiencias, en atención de que la actuación del juez refleja su preparación, inteligencia y honradez con la que se desempeña su función. En el sistema de oralidad, las partes, los defensores y testigos tienen la oportunidad de expresarse verbalmente ante la presencia del juez. El drama puede provocar convicción de lo que se dice. Por tanto, la audiencia videograbada tiene su importancia al contar con la posibilidad de repetir los actos procesales y, por tanto, el juzgador valorar las circunstancias de los mismos. La oralidad consiste en la utilización del lenguaje a través de signos fonéticos y permite mayor emisión de información, expresión e incluso que esta manifestación en su contexto fonético sea acompañada de movimientos corporales. Su importancia radica desde la perspectiva escénica en el que las partes y abogado postulante requieren obtener el mejor provecho de lo que se dice y del cómo se dice, así como de las falacias o desventajas que pueda resaltar de su contraria. La oralidad es un instrumento facilitador de acceso a la impartición de justicia en el que las partes tienen la posibilidad de exponer y argumentar de forma directa ante el juzgador con la finalidad de obtener resolución a su favor. La oralidad pretende el contacto directo con el juzgador en el planteamiento de las pretensiones, las excepciones, desahogo de pruebas, alegatos, con la finalidad de que el juzgador emita su resolución más ajustada a los hechos. El registro de audiencias videograbadas permite al juez tener la posibilidad de revivir la impresión personal que ha relatado un testigo respecto a la veracidad con la que se conduce en su declaración y su idoneidad, elementos trascendentales en la convicción del juez al momento de resolver. El desarrollo del proceso oral familiar se encuentra en dos fases principales. Primera, la audiencia inicial en la que se comprenderá la enunciación de la litis, fase conciliatoria, depuración procesal, admisión, preparación de pruebas y revisión de las medidas provisionales. Y segunda, la audiencia principal en las que se recibirán las pruebas pendientes de desahogo, se formularán alegatos y en su caso se dictará la resolución definitiva. En la segunda fase del proceso oral familiar, en cuanto a la emisión de sentencia, la legislación procesal en comento su artículo 5.6 concede la facultad al juzgador para que en caso de complejidad del asunto dicte la sentencia hasta dentro de 10 días. En este caso, la audiencia videograbada toma su relevancia en atención de que el juzgador posteriormente puede valorar las declaraciones y pruebas ofrecidas por las partes con mayor exhaustividad. B. El principio de inmediación procesal. Se refiere a la necesidad de que el juez que emita la sentencia presencie la secuela procesal y desahogo de pruebas, con la finalidad de lograr convicción en el caso concreto. También puede considerarse como la facultad que tiene el órgano jurisdiccional para percibir a través de los sentidos los hechos que les son propuestos. Este principio tiene bastante relación con el de la oralidad en los procesos, ya que el juzgador tiene la posibilidad de percibir a través de sus sentidos los elementos de convicción que arrojen las declaraciones y pruebas aportadas por las partes, sin la necesidad de utilizar intermediarios para decidir el sentido del fallo. El juez debe emitir una sentencia de acuerdo a las impresiones personales que obtenga del examen directo de los medios de convicción en su práctica y desahogo, para que su decisión judicial sea soportada con pruebas originales. El registro de audiencias videograbadas ante este principio procesal tiene su relevancia en el momento en que el juez, por circunstancia de atención, no se haya percatado de algún dato trascendental que pueda cambiar radicalmente el sentido de su fallo. De igual forma, tiene su importancia en la segunda instancia al existir la oportunidad de que el tribunal de alzada revalore pruebas de juicio, aun cuando haya presentado el desahogo directo de las pruebas. Lo anterior tiene su fundamento en el numeral 5.7 de la legislación procesal en consulta a establecer la posibilidad de apelación a las resoluciones que pongan fin a la controversia, auto interlocutorio que resuelva sobre competencia, resoluciones interlocutorias y definitivas. La sala podrá ordenar la recepción o ampliación de pruebas,
cuando se trate de asuntos que afecten los derechos de menores o incapaces en materia de alimentos a favor del acreedor alimentario. También podrá decretar la reposición del procedimiento con reenvío al juzgado de origen, por ausencia de algún presupuesto procesal esencial o por una violación procesal manifiesta. Cuando haya trascendido al fallo o bien cuando en suplencia de la queja de menores o incapaces y en materia de alimentos a favor de acreedor alimentario, estime necesario el desahogo de medios probatorios. No cabe duda que el principio de legalidad tiene su observancia en el proceso oral familiar, en el que se impone en todo momento el órgano jurisdiccional no solo la obligación de observar las leyes, sino también de ajustarlas a las circunstancias de los hechos. La inmediación prevalece en todo momento de la actividad probatoria en el proceso oral familiar, en la relación de la prueba y órgano jurisdiccional. En el juicio oral, todo lo que se argumente y se manifieste influirá para bien o para mal en el ánimo del juzgador. C. El principio de publicidad. Permite que la actuación de los jueces sea observada por la ciudadanía, colocando de manifiesto y censurando los excesos, abusos o, si sucede, la impunidad. La comunidad califica la función de los órganos jurisdiccionales a través de sus resoluciones si son apegadas a las normas procesales a partir del planteamiento del caso hasta la culminación del mismo a través de la sentencia. Consideramos que el principio de publicidad es restringido en el proceso oral familiar. El artículo 5.4 de la legislación procesal en consulta establece que el juzgador velará durante el proceso al derecho o la intimidación de las partes y especialmente de las niñas y niños y adolescentes. Con este objetivo podrá prohibir la difusión de datos e imágenes referidos al proceso o las partes o disponer mediante resolución fundada que todas o algunas de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada. En la misma tesitura, el numeral 5.24 de la legislación en comento prohíbe utilizar equipos de telefonía, grabación y videograbación en el recinto oficial. No obstante lo anterior, el principio de publicidad se vincula con la etapa probatoria, es decir, el ofrecimiento y desahogo de los medios de convicción aportados por las partes, con la finalidad de que el contrario produzca sus objeciones, intervenga en su práctica, ponga en duda su autenticidad y alegue lo conducente para prestarle valor probatorio. Conductas que pueden ser verificables a través del registro de las audiencias videograbadas, que como ya se ha dicho, pueden ser revalorados por el Tribunal de Alzada e incluso ordenar la recepción o ampliación de pruebas. D. El principio de concentración. Significa que el juicio se desarrolla en un solo momento procesal, en una sola audiencia. Aquí, la inmediación y celeridad son indispensables, pues no serviría que el juez presencie los actos procesales en diversos tiempos, ya que la apreciación del juicio sería diferente. El Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, en su numeral 5.21, faculta al juez decretar los recesos que estime pertinentes para el mejor desarrollo de la audiencia. Con la precisión de su duración, las partes quedarán obligadas a asistir a la hora señalada, para la continuación quedando apercibidas que, de no comparecer, se les tendrá por renunciado su derecho a estar presentes. Lo anterior nos permite considerar que la audiencia videograbada tiene su utilidad para los momentos que el juez considere decretar recesos, en atención de que algún momento podrá observar de forma integral lo actuado en la audiencia. Para efectos de la prueba, consideramos que este principio obliga a las partes y al juez que su desahogo sea en un solo momento y en una misma etapa del proceso, pues la practicada por partes o repetida pone en riesgo su apreciación, resultado, valoración y la verdad de los hechos. E. El principio de continuidad. Esta posición, en oposición al fragmentarismo en los procesos escritos, este principio determina que las actuaciones judiciales se deben realizar en una sola audiencia hasta su conclusión. Más aún, en tratándose de pruebas, ya que las sensaciones producidas en ánimo del juzgador deben de estar vivas al momento de resolver. Este principio se lleva a cabo con el apoyo de la grabación de las audiencias. No obstante que el juez sea facultado para decretar recesos, puede continuar con las audiencias. Así, de esta forma, el uso de la tecnología facilita la tarea de los sentenciadores. Procedimientos para el registro de audiencias videograbadas en el procedimiento oral familiar del Estado de Tlaxcala. Registro de audiencias. Las audiencias se registrarán en video, audiograbación o cualquier medio apto a juicio del juez para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a quienes de acuerdo a la ley tuvieran derecho a ello. Disciplina en la sala de audiencias.
En cada audiencia, el secretario de acuerdos hará saber a las partes comparecientes y público asistente el orden, decoro y respeto que deberán observar, así como los nombres de los servidores públicos jurisdiccionales y demás participantes. Corresponde al secretario de acuerdo verificar la identidad de los que intervienen en las audiencias y hará constar la inasistencia de alguna de las partes. Si una parte o los terceros llegan al recinto oficial después de iniciada la audiencia, podrán incorporarse a partir de ese momento. Sin embargo, tendrán por precluido el derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes a las actuaciones ya celebradas. El secretario de acuerdos hará constar el momento de su incorporación. Recesos. El juez está facultado para decretar los recesos que estime pertinentes para el mejor desarrollo de la audiencia, con la precisión de su duración. Las partes quedarán obligadas a asistir a la hora señalada para la continuación, quedando percibidas que, de no comparecer, se les tendrá por renunciado su derecho a estar presentes. Mencionaré los beneficios que se obtienen del registro de audiencias videograbadas en la impartición de justicia en materia familiar. 1. El registro de audiencias videograbadas permite observar con transparencia el actuar de las partes y del juez durante los juicios. Es posible el resguardo de información relevante del juicio, sustituye actas escritas e incluso evita el resguardo de expedientes voluminosos en los archivos judiciales. 2. Permite verificar que el procedimiento y la decisión judicial se haya desarrollado bajo los principios que rigen el juicio oral familiar. El registro de las audiencias en audio o video soporta el funcionamiento de los tribunales orales e incluso el seguimiento procesal de los juicios. 3. Concede seguridad a los justiciables, accesibilidad, autenticidad y fidelidad de lo actuado en juicio. 4. De la posibilidad de los órganos jurisdiccionales mejoren la calidad de sus fallos al atender los principios del juicio oral. En razón de lo que expongo, ante esta honorable soberanía, el suscrito diputado Jorge Caballero Román someto a consideración de esta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adicionan el párrafo cuarto al artículo 1391, los párrafos segundo y tercero al artículo 1392, así como el párrafo tercero al artículo 1393 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que a la letra establece lo siguiente. Artículo 1391. El juez intervendrá de oficio en asuntos que afecten a la familia para decretar las medidas que atiendan a proteger a ésta y a sus miembros. En todo caso, dictará las medidas de protección hacia los miembros de la familia víctimas de la violencia familiar y ordenará su tratamiento en los centros de atención que designe el organismo público descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia. En el conocimiento y decisión de los asuntos relacionados con menores e incapaces y alimentos procede la suplencia de la queja. Artículo 1392. No se requiere formalidades para solicitar la intervención del juez en asuntos que versen sobre cuestiones familiares. Artículo 1393. El juez informará a las partes de sus derechos y obligaciones en materia familiar y en los casos de violencia familiar. Además, informará a las víctimas de estas conductas sobre la importancia de preservar las pruebas que se tengan respecto de la conducta de sus agresores y de los derechos y los servicios públicos o privados disponibles para la atención de su caso en particular y lo hará constar en actuaciones. La omisión del juez será causa de responsabilidad. Para quedar en los siguientes términos. Artículo 1391. Las audiencias se registrarán en video, audiograbación o cualquier medio apto a juicio del juez para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieron derecho a ello. Artículo 1392. En cada audiencia, el secretario de acuerdos hará saber a las partes comparecientes y público asistente el orden, decoro y respeto que se deberán observar, así como los nombres de los servidores públicos jurisdiccionales y demás participantes. Corresponde al secretario de acuerdos verificar la identidad de los que intervención en las audiencias hicieron. Hará constar la inasistencia de algunas de las partes.
Artículo 1393. Si una parte o los terceros llegan al recinto oficial después de iniciada la audiencia, podrán incorporarse a partir de ese momento. Sin embargo, tendrán por precluido el derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes a las actuaciones ya celebradas. El secretario de Acuerdos hará constar el momento de su incorporación. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 18 días del mes de abril de 2023. Atentamente, diputado Jorge Caballero Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Es cuanto, presidente.